Una noche me dijo con crueldad disfrazada de honestidad que solo me apreciaba, pero no me amaba. Sus amigas la celebraron por su bravura, mientras yo simplemente respondí, gracias por la aclaración. Desde ese momento la reduje al lugar que merecía, una coinquilina más. Sin atención, sin gestos, sin palabras. Al final, fue el eco de mi indiferencia lo que la destruyó lentamente, y ahí encontré mi silenciosa venganza. Estábamos en el sofá viendo un reality show bastante absurdo. Yo ya estaba por irme a dormir, así que me incliné para darle un beso de buenas noches a mi novia, Camila. Como siempre, le dije que la amaba. Esa frase que repetía cada noche. Pero esa vez no la devolvió. En lugar de responder, puso una expresión seria, apagó el televisor con el control remoto y se giró hacia mí. Sentí un vuelco en el estómago. Sabía que lo que venía no tenía nada que ver con decidir qué cenaríamos al día siguiente. Me miró directamente a los ojos y soltó la frase. Me gustas, Sebastián, de verdad me gustas, pero no estoy enamorada de ti. Esas palabras quedaron flotando en el aire, como un golpe certero, no devastador, pero sí muy específico. No era exactamente una ruptura, era un descenso de categoría. Una especie de degradación. Ella me estaba notificando un cambio en los términos de nuestro contrato, esperando que yo aceptara con un simple de acuerdo y que todo siguiera igual. Soy analista de sistemas. Paso mis días estudiando estructuras complejas, detectando ineficiencias y ajustándolas para que funcionen de forma lógica. Mi mente no se lleva bien con ambigüedades emocionales. Así que procesé los datos como si fueran información fría, le gusto, pero no está enamorada de mí. Asentí despacio y respondí con calma. Entendido. Gracias por la aclaración. No grité, no pregunté por qué, no le pedí reconsiderar. Solo asentí, me puse de pie y me fui a la habitación. Mientras me alejaba, podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Estaba esperando un espectáculo, que me derrumbara, que suplicara, que le preguntara qué debía hacer para recuperar su amor. Ella esperaba que trabajara por una promoción que ni siquiera sabía que había perdido. Pero no le di nada de eso. Solo aceptación fría y silenciosa. Ya en la cama, mirando fijamente el techo, escuché la vibración de mi teléfono en la mesita de noche. Era una notificación de un grupo de chat en el que ella participaba con sus amigas. Yo todavía tenía acceso desde la tablet compartida en la sala. Ni siquiera necesité abrirlo. Sabía lo que ocurría, estaba rindiendo cuentas a su comité, como si tuviera una junta directiva para validar sus sentimientos. Minutos después, entró en la habitación creyendo que yo dormía. Se metió a la cama, y el colchón se hundió con su peso. La tenue luz azulada de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro mientras sus dedos tecleaban sin parar. Sus amigas la felicitaban por su valentía, por su honestidad, por lo madura que había sido al expresar su verdad en lugar de terminar conmigo. La elogiaban como si hubiera inventado un nuevo modelo de relación, mantener la seguridad de mi casa, mi estabilidad y mis ingresos, pero sin las complicaciones de estar enamorada. Ella pensaba que había sido astuta, que había renegociado con éxito nuestro contrato a su favor. No se daba cuenta de que acababa de activar una cláusula de rescisión. Al rebajarme de novio a simple compañero de piso, había abierto la puerta para que yo me convirtiera en el más eficiente, lógico y emocionalmente distante compañero que jamás hubiera imaginado. El juego había comenzado, y yo solo me limitaría a seguir sus reglas con precisión implacable. Actualización. Ha pasado una semana desde la gran confesión de Camila. Una semana en la que, según ella, probablemente piense que he estado procesando mis emociones. En realidad, lo que he implementado es lo que decidí llamar el protocolo de compañero de cuarto. Muchos me dijeron que lo mejor era echarla de casa. Pero ese no es mi estilo. No busco un enfrentamiento ruidoso ni cargado de drama. Prefiero un desmantelamiento lento, silencioso y meticuloso. Es más efectivo. El protocolo comenzó la mañana siguiente a su anuncio. Me levanté a mi hora habitual. Antes, lo primero que hacía era inclinarme, darle un beso y desearle un buen día. Esta vez no. Fui directo a la cocina, preparé café, serví una taza para mí y el resto lo guardé en un termo para llevarlo al trabajo. Dejé la cafetera vacía sobre la encimera. El hombre que le preparaba café todas las mañanas era el que estaba enamorado de ella. Ese hombre ya no existía. Ahora solo quedaba el compañero de piso que comparte cocina. Me arreglé, salí de casa y apenas lancé un "que tengas buen día" sin mirarla. Nada de besos, nada de "te amo". Solo cortesía seca, la misma que se le tiene a un colega en una oficina. Durante los primeros días, ella parecía encantada con la novedad. Estaba alegre, aliviada, como si por fin hubiera conseguido el espacio que tanto deseaba. Creía haber logrado su objetivo, transformar a su pareja en un amigo con beneficios domésticos sin perder el departamento ni el estilo de vida.
Pero las pequeñas cosas empezaron a acumularse. El viernes por la tarde me envió un mensaje. Oye, las chicas y yo queremos probar ese nuevo restaurante italiano esta noche, ¿puedes reservar una mesa para 8? Antes, esa era mi tarea, yo me encargaba de reservas, boletos, viajes. Contesté unos minutos después. Lo siento, estoy ocupado. Deberías llamar tú. Se llena rápido. Su única respuesta fue un signo de interrogación. Yo no le contesté. Estaba en el gimnasio, aprovechando el tiempo extra que ahora tenía por las noches. Ese fin de semana el protocolo se activó por completo. Hice mi lavandería, únicamente la mía. Fui al supermercado y compré comida solo para mí, cortes de carne, pollo, todo lo necesario para mis almuerzos de la semana. Volví de hacer las compras con una lista que incluía solo lo que yo necesitaba. No había en mis bolsas ninguno de sus caprichos habituales, ni su pan sin gluten, ni la leche de almendras ridículamente cara que tanto le gustaba. Guardé todo en los estantes que me correspondían del refrigerador y la despensa, y empecé a preparar mis comidas para la semana. Poco después, Camila entró a la cocina con cara de desconcierto. ¿Fuiste al supermercado?, preguntó. Sí, respondí sin levantar la vista del pollo que estaba cortando. ¿Y no compraste nada de lo mío? Más que una pregunta, sonó a reproche. Lo siento, contesté con la misma indiferencia educada que tendría ante un desconocido que te corta la fila. Solo traje lo que estaba en mi lista. Si quieres, te mando una foto de mi recibo, así sabes cuánto corresponde de lo compartido, como papel de cocina o productos de limpieza. La expresión en su rostro fue una mezcla de sorpresa y enfado. En 2 años nunca le había pedido dividir la cuenta de los víveres. Pero claro, eso lo hacía el hombre que estaba enamorado de ella. El simple compañero de piso, en cambio, solo paga lo que le toca. Las fisuras empezaron a ser evidentes el domingo. Su coche llevaba días con un ruido extraño que había mencionado varias veces, esperando claramente que yo lo resolviera. Esa tarde apareció en la puerta de mi oficina en casa. Mi carro sigue fallando, anunció apoyada en el marco. Creo que deberías revisarlo, no quiero que un mecánico me estafe. Giré la silla y la miré. Entiendo que sea molesto, dije con voz calmada y neutral. Lo mejor es pedir varios presupuestos antes de aceptar cualquier reparación. Yelp suele ser útil para encontrar talleres confiables cerca. Me giré de nuevo hacia la computadora y continué trabajando. Ella permaneció en silencio un buen rato, observándome como si tratara de descifrar qué estaba pasando. El hombre que antes habría pasado la tarde bajo el capó de su auto, que tenía un mecánico de confianza en marcación rápida, era el que estaba enamorado. El compañero de piso estaba ocupado. Al final suspiró y se marchó. Lo curioso es que no estaba siendo cruel, sino literal. Ella había dicho que solo me quería, así que empecé a tratarla como a alguien a quien se quiere, un amigo, un compañero de apartamento. A un amigo le aconsejaría cómo encontrar un taller, pero no pasaría el domingo arreglándole el coche. La moneda de cambio en una relación sentimental, los gestos de apoyo, la atención constante, los detalles, había dejado de circular. Ella misma la había devaluado hasta cero, y yo solo adapté la economía de nuestra convivencia. Ahora empieza a entender que aquella declaración valiente y honesta no solo la liberó de la obligación de amarme, también me liberó a mí de todas esas responsabilidades que daba por sentadas. El silencio en el departamento se vuelve cada vez más pesado. Ella intenta iniciar conversaciones buscando provocarme alguna reacción emocional, pero solo recibe educación y una indiferencia cordial. Pensó que lo único que quitaba de la mesa era el amor, ahora sospecha que, sin quererlo, levantó todo el mantel, platos incluidos. Actualización. Ha pasado un mes desde que Camila puso nuestra relación en pausa. 30 días aplicando el protocolo de compañeros de piso, y el sistema empieza a colapsar, para ella. Lo que creyó que sería un movimiento estratégico se ha convertido en una herida lenta y autoinfligida. Al principio, mi cortesía le pareció novedosa, ahora es un muro impenetrable, constante, sin grietas que pueda aprovechar. Mantengo siempre el mismo tono, neutral, amable y devastadoramente consistente. Su cumpleaños, hace 2 semanas, fue la primera gran prueba. Antes yo organizaba todo con semanas de antelación, fiestas sorpresa, escapadas de fin de semana, regalos costosos y bien pensados. Este año, al despertar y verla abrir los ojos, simplemente le dije: «Feliz cumpleaños, Camila. Que tengas un gran día». Me levanté y seguí con mi rutina matutina. Ella me miraba desde la cama con incredulidad, esperando el siguiente gesto, el desayuno especial, las flores que solían llegar, la pista de una cena elegante. Nada ocurrió. Más tarde, mientras preparaba mi batido de proteínas, se acercó intentando sonar casual. «¿Tienes algún plan para mi cumpleaños?» «¿Yo?», respondí mirándola con calma. «No,
Solo trabajar y luego ir al gimnasio. ¿Tú tenías algo en mente? Pensé que haríamos algo juntos, balbuceó. Ah, claro, dije como si acabara de comprender. Supuse que celebrarías con tus amigos, la gente más cercana a ti. Le ofrecí compartir una pizza y ver una película, como dos amigos que conviven, pero dejé claro que no quería entrometerme en unos supuestos planes importantes que ella pudiera tener. Su cara lo decía todo, estaba empezando a comprender que el terreno había cambiado para siempre. La manera en que remarqué la palabra amiga no fue un error ni un descuido. Fue un golpe calculado, una respuesta exacta diseñada para desarmarla. Yo había decidido utilizar su propia lógica contra ella, como si fuera un espejo que le devolviera la imagen distorsionada de lo que había hecho conmigo. Porque, al final, las grandes celebraciones románticas de cumpleaños no son para cualquiera, son para quienes se aman de verdad. Y ella había dejado claro que lo nuestro no era amor, sino una especie de cariño disfrazado. ¿El resultado? Una noche de cumpleaños que debería haber sido especial terminó reducida a nada, Camila, hundida en el sofá, pasando una y otra vez el dedo por la pantalla de su celular, mientras yo, a su lado, trabajaba en mi computadora sin dirigirle la palabra. El silencio se volvió tan pesado que casi podía sentirlo mordiéndonos por dentro. Sus llamadas amigas, esas que la habían llenado de elogios en público llamándola valiente por su supuesta honestidad, solo aparecieron en sus redes sociales con frases vacías como «Feliz cumpleaños, reina». Ninguna se tomó la molestia de invitarla a salir, de acompañarla, de demostrarle apoyo real. Todo se redujo a mensajes huecos que resaltaban aún más la soledad que ella misma se había construido. Pero la parte económica fue lo que realmente empezó a hacerle sentir el peso de sus decisiones. Descubrió que lo que ella llamaba experiencia de pareja venía acompañado de un respaldo financiero silencioso, invisible para ella pero constante para mí. Durante años fui yo quien cubrió las cenas, las vacaciones, los seguros, la factura del teléfono y hasta esos pequeños detalles que parecían insignificantes pero que en conjunto le daban la comodidad de sentirse cuidada. Cuando decidí cortar con todo eso, lo que antes parecía un suelo firme se transformó en un abismo bajo sus pies. La semana pasada se lo demostraron de la manera más cruel, le cortaron la línea del teléfono. La vi entrar a la casa con los ojos abiertos de par en par, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. «Mi teléfono no funciona», dijo con voz desesperada. «No tengo señal, no puedo llamar a nadie». Yo la miré con la serenidad de quien ya no siente, y respondí. «Claro, quité mi tarjeta del plan familiar. Ya no somos una familia, ¿recuerdas? Tendrás que abrir tu propia cuenta». La expresión en su rostro fue una mezcla entre miedo y comprensión. Sabía que no tenía trabajo fijo, que sus encargos como diseñadora gráfica freelance apenas alcanzaban para caprichos. Ella había vivido una vida financiada por un hombre que estaba enamorado, pero ahora ese hombre ya no existía para ella. Solo quedaba un compañero de piso, distante, que esperaba el pago puntual de su parte del alquiler y los gastos. Camila, incapaz de aceptar esa nueva realidad, comenzó a provocarme. Dejaba sus cosas tiradas por la casa, esperando que yo, como antes, las recogiera. No lo hice. En silencio, las apilaba cuidadosamente en su lado de la habitación, sin darle más atención. Subía el volumen de canciones tristes en la sala, como si el eco de esas letras pudiera perforar mis defensas. Yo, imperturbable, me ponía los auriculares con cancelación de ruido y continuaba con mi lectura o mis tareas. Era un juego desesperado de resistencia emocional, y ella estaba perdiendo. La noche en la que intentó su mayor jugada fue casi teatral. Regresó de una salida, con el rostro enrojecido y un aroma inconfundible de alcohol. Yo estaba en la cama, con un libro entre las manos, cuando entró vistiendo una de mis camisetas viejas y nada más, exactamente como lo hacía en los tiempos en que buscaba acercarse. Se sentó al borde de la cama, bajó la cabeza y rompió en llanto. «Te extraño», dijo entre sollozos. «Extraño lo nuestro». Cerré el libro y la miré, pero no con el calor de alguien que quiere consolar, sino con la fría distancia de quien observa un problema ajeno. Mi expresión fue la misma que uno tendría al escuchar a un vecino contar que su perro se escapó. Una mezcla de cortesía y lejanía. «Sé que lo estás pasando mal, Camila. Han sido semanas difíciles. Quizá deberías hablar con un terapeuta. A veces ayuda tener a alguien imparcial con quien procesar todo esto». No había compasión en mi tono, solo precisión quirúrgica. Su intento emocional quedó reducido a nada frente a una recomendación clínica. Fue como decirle a alguien con una fractura que lo más lógico es ir al hospital. Correcto, útil, pero vacío de intimidad. Sus lágrimas se detuvieron al instante, y en sus ojos apareció un brillo de horror. Por fin comprendía, ya no estaba frente a un hombre herido que reaccionaba con rabia, sino frente a un sistema que funcionaba con la misma exactitud de un engranaje. Ella había definido las reglas, y yo simplemente las estaba ejecutando.
Creyó ser valiente y honesta. En realidad había sido ingenua. La ansiedad empezó a devorarla, el silencio se volvió más pesado que cualquier discusión, y lo inevitable comenzó a acercarse. Última actualización. La historia llegó a su fin. El protocolo de compañera de cuarto alcanzó su desenlace inevitable, no con gritos ni dramatismos, sino con un suspiro doloroso que lo dejó todo claro. Las últimas 2 semanas habían sido una caída libre hacia la desesperación para Camila. El apartamento, que antes era su escenario de control, se convirtió en una prisión, impecable, silenciosa, con un compañero de piso educado pero indiferente. Cada rincón de esa casa era un recordatorio de lo que había perdido. Probó de todo. Llorar, gritar, intentar seducirme, culparme. Nada funcionó. Yo permanecí como una roca gris, amable, sonriente, pero imposible de mover. Y el momento del quiebre llegó tal como había anticipado, con el dinero y el futuro. El contrato de arrendamiento vencía a fin de mes. Hace unos días recibimos la carta del casero con la oferta de renovación. La dejé en la mesa de la cocina, a propósito, para que ella lo viera. Anoche, al regresar del gimnasio, la encontré allí, sentada en silencio frente al documento, con los ojos clavados en él. No dijo nada, pero en su expresión había una mezcla de resignación y miedo. Comprendía que ese papel no era solo un contrato, era la confirmación de que su papel en mi vida se había extinguido. Que ya no había nosotros, que lo que alguna vez fue amor había quedado reducido a la fría rutina de 2 desconocidos compartiendo techo. El verdadero final no llegó con un portazo ni con palabras hirientes. Llegó con esa mirada suya, vacía, derrotada, entendiendo que todo lo que construyó se desmoronó sin que yo moviera un dedo. El sistema se había cerrado. La obra había terminado. Camila parecía no haber dormido en varios días. Sus ojos enrojecidos y su voz apagada lo confirmaban cuando, de repente, me dijo con un hilo de voz: «Tenemos que hablar de esto». Yo dejé mi bolso de gimnasio en el suelo y asentí con calma. «Está bien, dime qué tienes en mente». Con un nerviosismo evidente, preguntó: «¿Vamos a renovar el contrato de arrendamiento?». Respiré hondo y le respondí sin rodeos: «No». El color desapareció de su rostro de inmediato. «¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Dónde vamos a vivir?». La miré con serenidad, cuidando de mantener un tono tranquilo. «No sé dónde vas a vivir tú, Camila. Yo ya firmé un contrato para un nuevo apartamento, un dormitorio más cerca de mi oficina. Me mudo el 1 del próximo mes». Se quedó mirándome en silencio, con los ojos cargados de incredulidad. Era como si en ese instante se derrumbaran los últimos fragmentos de lo que ella pensaba que era nuestro mundo. Esto ya no era un simple distanciamiento, era, en términos claros, un desalojo emocional y físico. Ella balbuceó, incapaz de asimilarlo. «¿Me estás dejando?». Fingí desconcierto. «¿Dejándote?». «No. Lo único que está ocurriendo es que nuestra convivencia llega a su fin. Somos compañeros de piso, ¿recuerdas? Y el contrato se vence. No es común que los compañeros firmen otro arrendamiento juntos si uno de ellos decide mudarse. Encontré un lugar que se ajusta mejor a mí. Supuse que tú harías lo mismo». Fue entonces cuando su fachada se vino abajo. Las lágrimas, la rabia, la postura de víctima cuidadosamente construida, todo se desbordó. «Esto no es justo», gritó, levantándose tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. «Estás siendo cruel, me estás castigando. Ya te dije que cometí un error, ya te dije que te amo». La interrumpí con calma. «No, eso no fue lo que dijiste. Me dijiste que me extrañabas, nunca que me amabas. Y, en realidad, lo más importante es que fuiste clara cuando me confesaste que no estabas enamorada de mí. Yo lo entendí, lo acepté y organicé mi vida en consecuencia. No te castigo, Camila. Solo respeto tu sinceridad». Ella lloraba, intentando retroceder en sus propias palabras. «Quiero que todo vuelva a ser como antes», suplicó entre sollozos. La miré con firmeza, y mi voz, por primera vez, adquirió un matiz más duro. «Claro que lo quieres. Quieres al hombre que estuvo enamorado de ti, al que cocinaba, planeaba sorpresas, cubría tus gastos y cuidaba de ti. Quieres recuperar todo eso, pero sin dar lo único que él necesitaba a cambio, que tú también estuvieras enamorada de él. Querías un ser imposible, Camila, un compañero devoto que no pidiera nada a cambio. Eso no es una relación, es un servicio. Y yo ya no estoy en servicio». El silencio llenó el ambiente. Ella me observaba con los ojos abiertos, entendiendo por fin que aquello no era un juego ni una amenaza pasajera, era un cierre definitivo, un punto sin retorno. Para sellar aquel momento, caminé hasta el mostrador y tomé una pequeña caja de terciopelo que había llegado esa misma tarde. Sus ojos brillaron con una esperanza desesperada. «A pesar de todo,
Todavía tenía la osadía de pensar que podía tratarse de una reconciliación, una declaración de amor inesperada. Se quedó sin aliento mientras yo abría la caja. No era un anillo. Era una llave. Una llave brillante y nueva colgando de un aro metálico sencillo. Esta es la llave de mi nuevo apartamento, dije mostrándosela. Estoy realmente emocionado por mudarme. Tiene una vista increíble. La chispa en sus ojos se apagó al instante, sustituida por una derrota tan profunda que resultaba casi incómodo presenciarla. Casi. Porque, en el fondo, lo que estaba ocurriendo era simplemente la consecuencia de sus propias decisiones. Ella apostó creyendo que mi amor era un recurso inagotable, algo que podía encender o apagar a conveniencia. Y acababa de descubrir que, en realidad, tenía una condición muy clara: debía ser correspondido. No volvió a pronunciar palabra. Se dejó caer en la silla, derrotada, con la mirada fija en el contrato de renovación sobre la mesa, un papel que ahora era solo su problema. Yo me levanté y me dirigí a mi despacho para seguir trabajando. Esta vez, el silencio del apartamento no sonaba ensordecedor. Simplemente estaba vacío. Me quedan 30 días como su compañero de piso. Después de eso, seré libre. Ella consiguió exactamente lo que dijo que quería, una vida al lado de un hombre que no está enamorado de ella.